Buenos días, tardes, noches, tengan cada uno de ustedes, esperando que hayan pasado una Semana Santa bonita, hermosa, recordando, memorizando, o haciendo memoria de la resurrección, la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la muerte. Este domingo vamos a hacer ese punto, tradicionalmente se hace, lo hacemos con el fin de recordar la victoria de nuestro Señor Jesucristo, aquella victoria que bendice, beneficia a cada creyente, a cada persona que desee saber, entender, creer sobre todo en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Esta mañana vamos a tener lecturas acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Es Biblia, es donde está fundamentada nuestra fe, es lo que compartimos a todo aquel que quiera escuchar, aquel que quiera entender más acerca de qué es el amor de Dios para la humanidad, qué es lo que llevó a cabo el Padre, por orden del Padre, cómo envió al Hijo, por qué y para qué. No lo envió nada más porque sí, el propósito que tenía el Señor Jesucristo al venir a nacer en este mundo de una mujer, ¿verdad? De una mujer porque no hubo intervención de varón, simplemente de una mujer. Gálatas 4:4 nos lo dice. Bien, vamos a esta mañana a pedirle a ver si que nos lea la lectura en Lucas capítulo 24 del 1 al 12 y de ahí pasamos a otro. Adelante, por favor. Dice la palabra de Dios, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a la tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían como locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y como miró dentro, vio solo los lienzos echados, y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Amén, hasta ahí. Horas, por favor. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer de este día, Señor, y pues por el cuidado de la noche, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, que tú seas el que guía y uses al que está predicando, igualmente por cada pastor, evangelista, misionero, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por salvarnos de nuestros pecados, Señor, y crear un camino para nosotros para ir al cielo, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor, sean anhelos, deseos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, enfermedades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, guarda, suple y guía, y que estés dándonos consolación a cada uno de nosotros, Señor. Que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. En esta mañana te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, pues que nos ayudes a entender algo nuevo de tu mensaje, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y gracias por otros días más, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Pues es una bendición, gracias. Es una bendición poder estar
compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hay mucha controversia acerca de todo lo que es referente a Dios, todo lo que es referente a la Biblia, todo lo que es referente a nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes creen, hay quienes no creen, hay quienes tienen una denominación, otros tenemos otra denominación, pero no es denominación ninguna religión la que salva, la que vino a morir en la cruz fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué esta aclaración? Porque se respeta la creencia de cada quien. No es a fuerzas, repito. ¿Por qué tengo que repetirlo? Porque no se trata de querernos convencer a fuerzas. Si lo entiendes, si lo crees, porque celebramos Navidad, que se celebra Navidad. Santa Claus, los regalos, no. Es igualmente. El día de resurrección no es la coneja, no son los huevecillos de la coneja. Es el día que el Señor venció la muerte y se levantó triunfante de ella para vivir para siempre. ¿Para qué? Para todo creyente. Es para todo el mundo, para todo ser humano. Pero no todos lo reciben, no todos le creen y se les respeta. Aunque es triste porque alguien nos amó de tal manera que envió a su Hijo en un cuerpo humano para sacrificio de qué? Expiación de nuestros pecados. Pero no lo creemos cada quien. Bueno, ahora pasando, después de dicho esto, déjeme pasar a la Biblia, las Américas, como nos lo presenta. Lucas 24, del 1 al 12. El encabezado en la Biblia dice la resurrección. En la Biblia Reina Valera, ¿cómo lo presenta? Jesús resucita al tercer día. Jesús resucita el tercer día. La resurrección. ¿De qué se trata? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es muy común, muy tradicionalmente que se hagan esto, muchos eventos, pero realmente, ¿dónde está nuestro corazón? Realmente está ahí. Veamos nuevamente. Y no es un regaño, es una disculpa si se suena tal como tal, pero no. Simplemente son aclaraciones. Dice la palabra del Señor en la Biblia de las Américas, Biblia de estudio, dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. El 2. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, aclarando. Era una piedra que tapaba ¿qué? La cueva. ¿Dónde? Donde estaba sepultado nuestro Señor Jesucristo. No era una fosa, era una cueva. Era un sepulcro de cueva, ¿verdad? Por eso es que la cubren con una piedra, ¿verdad? No es como ahora que se hace el pozo y se entierra el ser que dejó de existir. Dice el versículo 3, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4. Y aconteció que estando ellas perplejas o sorprendidas, ¿verdad? Por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. El 5. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis? Es una pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea. El 7. Diciendo, el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado al tercer día. Aquí nuevamente vale recordar cuando la Biblia dice hombres, dice a todo ser humano, ¿verdad? Dice hombres pecadores, a todos seres humanos pecadores. El 8. Entonces ellos se acordaron de sus palabras. El 9. Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. El 10. Era María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. Jacobo, no Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles del 11. Y y a ellos estas palabras les parecían como disparates y no las creyeron. 12 y cerramos. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar dentro, vio solo la envoltura del lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Miró adentro, solo las envolturas del lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Bien, es una referencia acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una de aquellas personas que vieron en aquel tiempo que estaban con Él
Pero el punto principal aquí es la resurrección. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Todos estos eventos que vemos en la Biblia que acontecieron nos lleva a entender que el Señor resucitó. Entre los muertos es Cristo. Hay nota, hay una verdad. Aunque se quiso disfrazar, aunque se quiso aparentar a aquellos que no les convenía, como todo el tiempo a gente que no le conviene. ¿Cuál es la gente que no le conviene? Aquellos que estaban lucrando con todo eso. O sea, llámense políticos, llámense religiosos, llámense como quieran. El caso es que estaba afectando en alguna manera la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo a enseñar la verdad, muchas cosas de mucha gente que tenía muchos intereses invertidos en las cosas del mundo. Y el Señor vino a que aclarar, a enseñar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Vemos ahí en Juan 11, 25, 26, ¿qué es lo que nos dice? Continuando con la resurrección, ¿verdad? Que ese es el tema que vamos a llevar esta mañana. Dice la palabra de Dios, dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Gracias. Es una pregunta que le hace el Señor a Marta cuando resucitó a Lázaro. Dice, ¿crees esto? Y es la misma pregunta que se nos hace a cada uno, a cada ser humano. ¿Crees esto? ¿Que el Señor resucitó de los muertos? ¿Por qué? Gracias a Dios. Todo el cristianismo depende de la resurrección de Cristo. Sin ella no hay evangelio. Sin ella no hay salvación. Confirma todas las enseñanzas de Jesús, valida sus afirmaciones y subraya sus promesas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el Señor Jesucristo tenía un propósito al venir a este mundo. Él sabía, por eso dice, recuerdas que le dicen a la mujer, los ángeles, porque eran los ángeles que se presentaron, esos dos varones vestidos ahí, a las mujeres, le dicen, recuerden las palabras de él, que decía, que iba a morir en manos de hombres o de la humanidad pecadora. ¿Para qué? Para poder vencer la muerte. ¿Qué es el propósito de quién era? Del Padre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que valida sus afirmaciones y subraya sus promesas. Podemos considerar las evidencias de la resurrección y sus efectos en cada verdadero creyente. Hay un efecto cuando la Biblia nos enseña en Romanos 4:17, la fe viene por el oír. Creo que vamos a ver qué es la Biblia que nos dice. Romanos 10:17. ¿10:17? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, y allí en 10 días, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Gracias, amiga. Vemos entonces que la palabra de Dios nos enseña que debe haber un cambio en nuestro ser cuando entendemos, comprendemos, sabemos que el Señor Jesucristo verdaderamente es, era, es y será siempre el Hijo de Dios, es Dios mismo. Pero, ¿qué es lo que vemos? Todas estas enseñanzas del Señor Jesucristo, todas estas aclaraciones con temas, con dichos, con una enseñanza amplia y verdadera, con testigos verdaderos escritos en la palabra de Dios. La fe es por el oír, no por el ver. La fe en qué? En aquello que estoy oyendo, que hay una verdad que existe, tanto en lo literal o en lo secular como en la Biblia. Si nosotros analizamos y buscamos en la historia del ser humano, nos encontramos en la historia secular que hubo un hombre llamado Jesús que fue muerto por los judíos, pero no fue por los judíos, fue por nuestros pecados, no nada más por eso. Que se utilizaron gente para que lo hiciera así, fueron los romanos, los sacerdotes, los políticos, entonces todas aquellas personas que en ese tiempo existían y lo hicieron, está escrito. Hay muchos que no es cierto, no es cierto. Es que, bueno, pueden decir lo que quieran, pueden hablar lo que quieran, pero hay un hecho, el Señor va a volver y hemos visto la palabra del Señor que nos aclara
la resurrección de Cristo. Alguien que estuvo muerto y ahora vive y vive para siempre. Aquel que venció la muerte con poder y se levantó y le dio a la humanidad la esperanza de la vida eterna, si lo quiere. No es que se juzgue o se hable sarcásticamente, es que la palabra de Dios. Hay quienes verdaderamente lo creemos, lo aceptamos, lo estudiamos, lo analizamos y vemos que hay una realidad detrás, pero hay quienes no lo creen, pero no buscan la verdad, buscan cómo confirmar que es una mentira, no que es una verdad. Y si mientras no tengamos una disposición de buscar la verdad, podemos decir lo que querramos, podamos tener los millones que tengamos, o hagamos lo que hagamos, nos vamos a morir un día y vamos a dar cuenta. Y si no es cierto que Cristo vino al mundo y que es Dios mismo, y el cristiano está esperanzado en Cristo, ¿qué perdemos? Nada. Pero aquel que dice que no existe Dios, que no vino Cristo, que Cristo era un hombre común y corriente, y que no hay esperanza, al morir y que se dé cuenta que realmente Cristo es la verdad, como lo es para nosotros, ¿qué va a pasar? Al cristiano nada. Para el no creyente que no se dé cuenta que diga, es cierto, si verdaderamente es cierto que existe Dios, él verdaderamente envió a su hijo para un propósito, no para que hagan venta de esto, para cada cosa de Dios la comercializan, sacaron a Santa Claus, sacan a la coneja y se olvidan de Cristo, se olvidan de Dios. ¿Quién? Todos, la mayoría del ser humano, no todos a la verdad, pero la mayoría. Cuando la resurrección de Cristo es un evento que nos debe conmover, nos debe de mover a buscar realmente la verdad. Yo no les hablo para que crean, sino para que sepan realmente, o se sepa en alguna manera, que la Biblia está ahí para que se estudie, para que se analice, para que se, como dice, se escudriñe hondamente, no nomás por arribita. Si yo leo una revista que no tiene importancia, lo dejo sin importancia, pero si leo una revista que a mí me interesa, que yo quiero aprender, como todos queremos aprender a veces cualquier cosa, inglés, ser médico, ser maestro, algo queremos aprender, ahondamos, nos esforzamos, ponemos tiempo, y es la Biblia, precisamente, el libro más importante, porque en ella está la narración de la creación del mundo, la narración de que el Padre envió al Hijo a este mundo, porque el mundo estaba perdido en sus pecados, acabado en la oscuridad. No había esperanza, no había nada. Y el Padre dijo, para que toda la humanidad tenga un camino, conozca una verdad, pero si la quieres, es por eso que debemos entender que Dios es misericordioso. Entonces, ¿quién es Cristo? El que resucitó de los muertos, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. La resurrección de Cristo es la piedra de remate. ¿Qué es de remate? El final. Se acabó hasta ahí del arco de la evidencia histórica a su persona y a obra de él. El hecho de su resurrección confirma la verdad de su vida. Lo tuve que escribir porque tengo problemas. No es algo que tengo que estar diciendo, pero si cometo algún error, perdón. Su nacimiento, aunque no lo quieran, no es el nacimiento del Señor Jesucristo, fue sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? No paranormal, sobrenatural, de la naturaleza humana, fuera de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque allí en Gálatas 4:4 me parece, nos habla muy ampliamente de cómo fue que el Señor fue engendrado en una mujer. ¿Por qué? Porque nos declara ampliamente qué dice. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Nacido de mujer, nacido, hecho súbdito bajo la ley, nos da el informe completo. Por eso en otra parte en la Biblia nos dice, no vine a abrogar, vine a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Dios le dio un cuerpo para que viniera a este mundo, donde nos dice que nos dé un cuerpo. Hebreos 10:5, que nos dice, hablando de ofrendas y sacrificios y ritos y todo eso, ¿qué dice? ¿Qué es lo que nos informa Hebreos 10:5? Dice la palabra de Dios, por lo cual
Entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Más, gracias amigo, más me apropiaste el cuerpo porque sacrificio y todo lo demás no quisiste ya, porque no había una verdad en aquellos que sacrificaban y llevaban, ya lo hacían como, ¿cómo se dice? Cotidianamente, vaya, ya lo hacían ya por hacerlo, ya no había una sinceridad. Por eso vemos su nacimiento sobrenatural y su impecabilidad, que él nunca cometió pecado, ¿verdad? Y su sacrificio sustituto de quién, de cada ser humano, no nomás de los que creemos, es para todos. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? Sabemos dónde lo dice, yo creo que ya mucho se ha repetido. ¿Dónde lo dice, mijo? Juan 3:16. Juan 3:16. Y vemos que hace una aclaración principalmente al inicio de ese versículo. Si lo tienes, Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es algo que debemos tomar como seres humanos si queremos, porque Dios no obliga a nadie a aceptar que Cristo es el Hijo de Dios y que vino a este mundo a pagar por nuestras culpas. Él sin pecado, sin nada, fue sacrificado y voluntariamente Él se expuso a ser crucificado obedeciendo a su Padre. ¿Por qué ese amor del Padre? Porque Dios nos ama de tal manera que envió a su propio Hijo, unigénito, para que todo aquel, abriendo que una puerta, para que todo aquel que viene a creer no se pierda, mas tenga vida eterna. Y viene el Señor al mundo y es crucificado y sepultado, y al tercer día se levanta en victoria. Y no, no es cierto, es que no, es que no puede ser. Mejor yo soy de la evolución, mejor yo vengo del chango, mejor yo vengo de esto, los extraterrestres, somos de Nivero, somos esto, somos los cavernícolas, cuando la Biblia nos dice son creación, no evolución, pero cada quien puede creer y enseñar lo que le dé su gana. Que al final de cuentas, el verdadero creador de todo, llamará cuentas a todo aquel, al que más se le da, más se le pide, más se le exige. Por eso debemos tener en cuenta que sí, hay cosas que el hombre no lo entiende, el ser humano no lo entiende, con mente carnal. Pero cuando hay un cambio en el ser humano, que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entra en la persona, cualquier persona que acepte a Cristo, un entendimiento amplio acerca de lo espiritual, que es donde estamos atorados, estamos estamos aferrados a no querer dejar el mundo, porque es muy cómodo estar sentado sin tener la obligación de nada, más que de comer, dormir y multiplicarnos. Y no, Dios nos puso una prueba a cada ser humano, no nomás a uno. Si la pasamos en este mundo, qué bendición. Si entendemos que el Hijo de Dios vino a este mundo con un propósito de dar salvación y preparar un camino para el ser humano, qué bendición. Si no, pues ni modo. Y su sacrificio sustituto en la cruz, sin su resurrección, perdón. No habrá fe, no habría fe o no habrá fe cristiana, donde podemos fundamentar si Cristo no fuera el Hijo de Dios, si no hubiera ido al sacrificio y no hubiera resucitado, estuviéramos completamente sin base fundamental en qué basar nuestra fe. Pero Dios nos dio una roca firme, cabeza de ángulo, en la cual estamos cimentando nuestra fe cuando tenemos el conocimiento de la verdad del Hijo de Dios. Si no hay ese conocimiento, si nomás juzgamos y hablamos porque oímos que alguien dijo o porque alguien nos dice, es que, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que resucitó al tercer día, ciertamente que era un ser humano, un cuerpo, como dice Hebreos 10:5,
Fue preparado un cuerpo humano y fue puesto en una mujer. ¿Cómo? Sin varón, obra del Espíritu Santo. Y luego lo piensa la mente humana, humanamente, es que tuvo relación. No es eso. Dios es todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiera como Él quiera. Y si a Él le plació poner en la mujer, en María, con todo respeto que se merece, más no la adoración, con todo respeto que se merece, porque fue el ser humano elegido por Dios para que en ella se engendrara el hijo, el cuerpo del Hijo de Dios. ¿Qué hay en ese, qué hubo en ese cuerpo o qué hay en ese cuerpo del Hijo de Dios? Porque existe ese cuerpo. ¿Dónde está? Si es que no es cierto. Tenemos el cuerpo de David, tenemos el cuerpo de los profetas, tenemos el cuerpo de los apóstoles, de los reyes, de los presidentes, de los más ricos. Aquí están en los cuerpos de todos. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? En el cielo. Si llegamos a ir al cielo, lo que vamos a ver va a ser un hombre, un ser humano ahí. Ya no es igual. Su cuerpo es diferente. ¿Por qué? Porque ya no está en el mundo. Dejó la humanidad o del ser humano, el ser humano para agarrar lo que él era antes, ¿verdad? Por eso es necesario que entendamos que Cristo es el punto final para cada creyente. Es la puerta hacia el reino celestial. Es el camino al Padre. Porque sin Él no hay nada. ¿Qué estamos confiando? ¿Qué estamos teniendo? ¿Qué estamos buscando? Depende de cada quien, ¿verdad? Entonces, su reacción entonces no habría fe del cristiano. Por precisamente, ya dijimos, en qué estaría fundado. Todo lo que sería un sistema de moralidad. Y el cristianismo no es eso. Ciertamente que lo moral tiene mucho que ver. Porque, ¿qué es lo que se ha perdido en el mundo? La moral. Y si no tenemos lo moral, pues no creemos en Cristo. Hay quienes dicen, es que a mí esa persona no me cae bien porque cree en Dios. Es que yo no, bueno, es su problema. ¿Por qué queremos ser autoritarios con los demás? Tienen que hacer como yo digo porque yo digo. Tienen que hacer lo que yo digo o como yo hago porque yo hago. Ni Dios obliga al ser humano a nada. Porque con sistemas, de lo que sea, porque no voy a andar en eso, que no quiero problemas, quieren forzar a la demás gente a hacerlo como ellos dicen. Vamos a quitar la población porque hay mucha humanidad, necesitamos reducir. Vamos a buscar muchos sistemas, olvidándonos de la moral y hacer lo que nos dé la gana. Y al último, ¿quién es el que paga las consecuencias? Los que no conocen, los que no saben, porque no se les ha querido enseñar o porque no han querido aprender. ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar, analizar qué es lo que me dice cada quien. ¿Qué estamos buscando? ¿La vida eterna en el mundo? Yo estaba viendo un video, porque veo mucho los videos, no voy a negar eso, de una persona que tenía 100 años, algo así, su piel ya pegada en sus huesitos ya. ¿Para qué queremos vivir en este mundo así? Mejor nos vamos con el Señor. Y ya no vemos eso. ¿Para qué queremos eso? Es que yo quiero vivir eternamente. ¿Para qué? La verdad está, la felicidad, lo más hermoso con el Señor. ¿Por qué queremos estar aferrados a no irnos? Sin la resurrección de Cristo, entonces no sería el cristianismo verdad. ¿Y qué es el cristianismo? Aquellos que seguimos a Cristo, aquellos que buscamos saber toda la verdad. Es imposible muchas veces tener toda la verdad clara, porque hay pasado miles de años y ahorita en este tiempo no hay ni quien quiera creer, somos pocos los que buscamos conocer la verdadera verdad, por decirlo a la redundancia, de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Por qué? ¿Para qué? No, es que yo soy intelectual. No, es que yo, no, es que, ¿para qué? Para vernos importantes, nos colgamos de la Biblia, nos colgamos de Cristo, diciendo que no existió, nos colgamos de todo el pasado para poder ser algo.
no tienes tamaño cerebro para tener otra cosa para en qué manera de sobresalir. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que el cristianismo es aquellos que seguimos a Cristo, aquellos que creemos la verdad de la Biblia, aquellos que verdaderamente tenemos esa fe y esa esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay mucha enseñanza que debemos de tener en cuenta, que la palabra de Dios es muy amplia. Podemos ver que la palabra de Dios confirma la verdad de su vida, su nacimiento sobrenatural, su impecabilidad, que ya hablamos, y su sacrificio sustitutorio en la cruz. ¿En dónde? En la cruz. Sin su resurrección no habría fe cristiana que declarara todo lo que quedaría sin ya vimos un sistema de moralidad. Por eso no es el cristianismo. El cristianismo incluye la operación de un poder personal que produce efectos inexplicables por la ley de la naturaleza. La misma base del cristianismo sabemos que viene a ser sobrenatural. Por eso dice que Filipenses 4:13, cuando tenemos el conocimiento y el entendimiento podemos decir eso, porque estamos seguros que es la verdad que dice. Filipenses 4:13 dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo va a poder decir alguien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si no tengo esa fe bien fundamentada? Si estoy buscando hacer lo que yo quiera, estoy buscando lucrar con la palabra de Dios, estoy esperando lo material, vendiendo el don que Dios me ha dado para alabarle y glorificarle. ¿Cuándo se llega a ese punto? Cuando no hemos entendido que Dios es verdadero y que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Dónde está ese versículo, mitad? Porque vendrá. ¿Quién vendrá? Aquel que se le dio el poder a juzgar vivos y muertos. Creo que está en Mateo. Vamos a ver dónde está, porque realmente se me olvida. Los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y los Apocalipsis, muertos. Es Primera de Pedro 4:5. perdón, adelante. Primera de Pedro 4:5 dice la palabra de Dios, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Está aparejado, gracias. Está aparejado, está preparado para qué? Para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso nos dice allá en Romanos 10:14, ¿qué es lo que nos dice acerca de nosotros, acerca de cada hermano? ¿Qué dice? Y dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel? No, es 10:14 o 14:10. Bueno, se me revuelven. Me disculpo por eso, ¿verdad? Romanos 14:10 dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Todos, gracias, mija, todos. Muchas veces he oído hermanos que dicen, es que nosotros no vamos a estar en el juicio del trono blanco. Entonces, ¿cómo va a separar cómo dice, los corderos de los chivitos? Entonces, ¿por qué se va a sacar los libros de la vida y los libros? Si no fuera junto el juicio del trono blanco con el tribunal de Cristo. Tenemos que entender que hay una enseñanza que nos dice, ¿y tú por qué juzgas? ¿No te das cuenta que tú vas a estar en el tribunal como creyente, como hijo de Dios, para recompensas? Vas a ser que juzgado, vas a ser tabulado, vas a ser pesado. Cada quien, todos nosotros, todo ser humano, todo creyente. En el juicio del trono blanco, después, la segunda resurrección, aquellos de la segunda resurrección, ¿qué va a pasar? Van a ser llamados a cuentas también. Yo no sé cómo lo veamos o cómo lo podemos entender, pero es un hecho que si somos creyentes tenemos el deber como creyentes de hacer la voluntad de Dios. Si no somos creyentes, pues no. La Biblia es autoridad para el creyente, para los hijos de Dios.
La Biblia la podemos compartir con los demás, pero no podemos forzarlos a que crean, si no quieren. La evidencia que tenemos de la resurrección de Cristo, de que nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo, existe, pero tanto históricamente, secularmente, como bíblicamente. Y hay cosas que no nos dicen porque no quieren reconocer que Cristo vino. Hay pruebas. Decían, ¿cómo se llaman estas personas que buscan en la antigüedad? Hay arqueólogos, gracias, hay arqueólogos cristianos, pero no ponen el énfasis de publicar que hallaron el arca de Noé, que hallaron Sodoma y Gomorra, que hallaron donde estaba sentada la torre de Babel, que hallaron eso. No, que hallaron aún, fíjese una cosa, que hay que hubo gigantes, porque la Biblia nos habla. ¿Y dónde está la tumba de aquel que David venció? Ahí está. ¿Por qué no hablan de eso? Porque no conviene. Porque nos tumba lo que narramos de la evolución. No me voy a poner a competir con científicos ni con no científicos, porque no soy ni científico ni teólogo, soy predicador. Y lo que sí les digo que hay quienes esconden las verdades para que no se sepan, como en muchas políticas que se dicen que son, ¿qué? ¿Demócratas? ¿Que hay democracia? ¿Y esconden todo? ¿Esa es democracia? ¿Y hacen todo al revés? ¿Y esa es democracia? ¿Querer enseñar desde chiquitos a los niños cosas que no son? ¿Eso es democracia? Los niños son niños y se debe esperar que tengan 18 años mínimo, que ya tengan razonamiento para que decidan qué quieren ser. Así es el ser humano. Cuando ya tenemos entendimiento, decidimos si seguimos o no seguimos a Cristo, si creemos o no le creemos a Dios. Por eso dice ahí en Juan 3, para que todo aquel que en él cree no se pierda, que cree, no que no cree, o que lo duda, o que nomás fue remojado. Porque en la iglesia también hay no creyentes verdaderos. Hay quienes dicen, soy cristiano porque me remojé ahí y con todo y cartera para dar el diezmo. ¿Será? ¿Será que no nos acordamos de la historia ya han hecho del, del mago que hacía magia? No me acuerdo cómo se llamaba, Simón o algo así. El mago Simón que quiso comprar el poder del Espíritu Santo y que le dijo, pero tú y tu dinero perezcan, porque la palabra de Dios no se vende, se enseña, se comparte, se da, se regala, así como el Señor dijo, nadie quita mi vida, yo la pongo porque tengo poder para qué, para ponerla y para volver a tomar, porque es que un mandamiento que me dio mi Padre es voluntario, no es a fuerzas. Entonces, ¿quieres creer? Qué bueno, ¿no quieres creer? Estás en tu derecho. ¿En qué me afectas? En nada. Yo lo creo, cumplo con lo que tengo que hacer, predicar la palabra de Dios, la resurrección de Cristo. Que tenemos los fundamentos, tenemos lo necesario para entender quién es Cristo. ¿Lo queremos? Pues de cada quien, hasta que llegamos. Es una enseñanza, no es una crítica. ¿Lo quieres? Bien, ¿no lo quieres? Cada quien. Tenemos el derecho. El hecho es de que no por eso Cristo no resucitó. Resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada creyente, por cada hijo, por toda la humanidad, si quieren, porque murió por todos. No fue un sacrificio por alguno, fue por todo el mundo. Y repito, por eso es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el ser humano, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Lo crees? ¿No lo crees? Depende de cada quien. Señor me lo bendiga, vamos a orar y nos despedimos. Tómelo como una enseñanza, la quiere, bien no la quiere, es su derecho. Oremos, bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos Señor por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, que estemos haciendo lo que realmente debemos hacer. Meditar, analizar, pensar, no que estemos tristes y aburridos, sino que estemos gozosos y alegres, sabiendo que tenemos entrada a tu reino celestial por tu pura misericordia y bondad. Bendice a mis hermanos, bendice a aquellos que con gusto están escuchando tus iglesias, tus pastores, bendícelos, prospéralos, aquellos que están involucrados en la obra, Señor, tú dales de tu bondad, de tu misericordia
Prospera, fortalécelos, te pedimos por misioneros, evangelistas, predicadores, todos aquellos que estén involucrados en tus ministerios de misericordia, de perdón de sus pecados a cada ser. Bendice a mis hermanos, donde quiera que se encuentren, sé con ellos, aquellos que están en situaciones de tribulación, enfermedad, necesidad, tu obra en sus vidas. Habla a sus corazones y prospéralos en lo adelante. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo perdón por nuestras faltas, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Dios le bendiga.